Nada. 10 datos curiosos que no sabías. Bienvenidos al episodio 23 de 10 datos curiosos que no sabías, en esta serie especial de Disney. Gracias a sus votos, el día de hoy hablaremos de Blancanieves y los 7 enanos. 1. Convencida de que fracasaría, la industria cinematográfica de Hollywood calificó la película como la locura de Walt Disney. Esta película y Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza, que se estrenó hace casi 40 años. Más tarde se pensó que ambos eran un fracaso, pero, irónicamente, ambas películas tuvieron buenos resultados en taquilla y cada uno se consideró el mayor éxito de Walt Disney y George Lucas, respectivamente. Ambas películas también ganaron premios Oscar. El premio de la Academia Especial otorgado a la imagen consistió en una estatuilla estándar de Oscar y 7 estatuillas en miniatura sobre una base escalonada. 2. El material publicitario relata que la producción empleó 32 animadores, 102 asistentes, 167 intermediarios, 20 artistas de diseño, 25 artistas que hacen fondos de acuarela, 65 animadores de efectos y 158 entintadores y pintores femeninas. 2 millones de ilustraciones se hicieron con 1500 tonos de pintura. 3. El animador Seamus Culhane recordó haber dibujado la marcha de los enanos a la casa en el I-Hope, escena como una de las tareas más difíciles de su carrera. Aunque 6 de los enanos marchaban al mismo ritmo, tuvo que dar a cada uno su propio lenguaje corporal adecuado al personaje. Culhane dijo: "Trabajé 6 meses en esa maldita cosa, y no dura ni un minuto en pantalla". 4. Como la primera de muchas películas de Walt Disney en tener su primer compromiso en la ciudad de Nueva York, Radio City Music Hall, al final del compromiso inicial de la película, allí toda la tapicería de terciopelo del asiento tuvo que ser reemplazada. Parece que los niños pequeños estaban tan asustados por la secuencia de Blancanieves perdidos en el bosque que mojaban sus pantalones, y en consecuencia los asientos, en todas y cada una de las proyecciones de la película. 5. Blancanieves es la princesa más joven de Disney a la edad de 14 años. Blancanieves no interactúa una vez con el príncipe. Esto la convierte en la única princesa Disney que no habla con su interés amoroso. 6. Se escribieron 25 canciones para la película, pero solo se usaron 8. 7. Como es ampliamente conocido, cada país donde se ha traducido la película tiene su propio conjunto de 7 nombres para los enanos, incluida Alemania, el hogar del cuento de hadas original. Sin embargo, en el cuento original, por los hermanos Jacob Grimm y Wilhelm Grimm, los enanos no tienen nombres individuales en absoluto. 8. A Walt Disney se le ocurrió la idea de la película cuando solo tenía 15 años. Trabajando como vendedor de periódicos en Kansas City, él vio una gran presentación de una versión de cine mudo de Blancanieves de 1916, protagonizada por Marguerite Clark. La proyección se realizó en la ciudad, Salón de Convenciones, en febrero de 1917. 9. Los guiones gráficos para una secuela de esta película se descubrieron en la bóveda de la compañía Disney titulada Blancanieves Regresa. Al examinar la longitud del guión y los guiones gráficos, parecía más que iba a ser un cortometraje que una película de larga duración. Todo el guión gráfico de este corto sin hacer se puede ver en el Blu-ray Blancanieves. 10. Marge Champion sirvió como modelo de movimiento para Blancanieves. Parte de esta animación fue reelaborada para Maid Marian en Robin Hood de Disney de 1973 y para Duchess en Disney Los Aristogatos de 1970. Gracias por estar nuevamente con nosotros en otro nuevo episodio de 10 datos curiosos que no sabías. No olvides compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal, dándole clic al botón rojo o al link en la descripción. No olvides dejar en los comentarios qué te gustaría que fuera el próximo episodio. ¿Fantasía? ¿Peter Pan? ¿Bambi? ¿O Pinocho?
Mantente al pendiente del ganador en un nuevo episodio de 10 datos curiosos que no sabías.